Bueno, muy buena tarde. Pido disculpas por los problemas técnicos. Muy buena tarde a todas las personas que se nos unen a este primer conversatorio organizado inicialmente por la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal, que tiene como nombre Calidad del Aire más allá de fuentes fijas y fuentes móviles. En aras del segundo episodio de contaminación atmosférica que se presenta entre los meses de septiembre y octubre, en el Valle de Aburrá, la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal se ve motivada a realizar el primer conversatorio sobre ese tema tan importante como lo es la calidad del aire. A su vez, abordándolo desde aristas diferentes a lo que corresponde a materia de fuentes fijas y fuentes móviles. Para esto, la Mesa Ambiental ha invitado a 4 expertos que nos hablarán del tema, de otras fuentes que también contribuyen a esa degradación de la calidad del aire. Bueno, esos expertos son los siguientes. Ana María Roldán, por parte del área metropolitana. Ana María es subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Ana María es ecóloga y magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente realiza la especialización en gerencia de instituciones sociales en la Universidad EAFIT. También tenemos a Diana Arboleda Cano, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, fundadora del Grupo de Entomología de la Universidad Nacional y viene en representación de la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal. Tenemos al señor Sergio Rúa, ingeniero químico de la Universidad Nacional, especialista en gestión ambiental y en formulación y evaluación de proyectos. Él viene en representación de Colsinergia y de REDMAN, que es la red de mesas ambientales comunales y corregimentales de la ciudad de Medellín. Y por último, tenemos al señor Luis Carlos Belalcázar, ingeniero químico de la Universidad de América, cuenta con una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de los Andes y un doctorado en ingeniería ambiental del Politécnico Federal de Lausana, Suiza. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá y está catalogado como indicador senior por Colciencias. Sus líneas de investigación son calidad del aire, cambio climático y desarrollo sostenible. También tenemos por parte del área metropolitana a la señora Luisa Fernanda Nara. A todos los ponentes, muchas gracias. Estos 4 ponentes nos hablarán de los siguientes temas. Ana María Roldán nos hablará sobre las acciones del PIGECA, de gestión de calidad del aire, y el POECA, que es el plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica, ambos para el Valle de Aburrá. Diana Arboleda hablará sobre las responsabilidades de las ciudades. Sergio Rúa sobre la producción insostenible de procesos productivos y material particular. Y el señor Luis Carlos nos hablará sobre la biomasa. Bueno, cada uno de nuestros ponentes tiene como máximo 15 minutos. Recordemos, recordemos de los organizadores de este evento. Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal, Ecosinergia, Soluciones para la Gestión y el Control Ambiental, REDMAN, que como les dije, es la red de mesas ambientales comunales, corregimental de la ciudad de Medellín, y el AMBA, que es la metropolitana del Valle de Aburrá. Por motivos de tiempo, solamente se elegirán unas pocas preguntas que se respondan al finalizar de las ponencias. Bueno, antes de comenzar con el conversatorio, quisiera agradecerles a cada uno de nuestros ponentes por sacar el espacio y por compartir el conocimiento que cada uno posee, no solamente con la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal, sino con las demás mesas de la ciudad, con las demás mesas ambientales de la ciudad de Medellín. Bueno, sin más palabras, le daré el espacio a la señora Ana María, que nos hablará sobre avances y acciones del PIGECA y el POECA. Ana María, buena tarde, bienvenida y puedes comenzar. Buenas tardes, muchísimas gracias y buenas tardes para mí y para todos los ponentes que nos acompañan. Definitivamente esta creo que va a ser una muy buena oportunidad para compartir información más, como ustedes bien lo han llamado, más allá de las fuentes fijas y las fuentes móviles, todos los retos que tenemos en la gestión de la calidad del aire. También quiero pues darle un saludo a toda la comunidad de las mesas ambientales de San Cristóbal que nos está invitando, pero también las otras mesas ambientales del Valle de Aburrá
que esta articulación que podamos hacer es muy valiosa. Entonces yo les voy a compartir pantalla. Desde el área metropolitana realmente agradecemos mucho, perdón, aquí estoy buscando cómo hago para compartir, un momento. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí, perfecto. Entonces, desde el área metropolitana es muy valioso que podamos hablar de los diferentes componentes que trabajamos cuando hablamos de un mejor aire. Realmente, desde el Plan de Gestión Futuro Sostenible, tenemos un enfoque integral y que ha venido trabajando el área metropolitana desde años anteriores. En este caso, el programa que tenemos Futuro Sostenible tiene 3 ejes estructurales. En el eje estructural relacionado con la sostenibilidad ambiental tenemos el programa 5, que es todo lo relacionado con la gestión inteligente de la calidad del aire. Entonces, allí es donde se enmarca nuestro plan integral de gestión calidad del aire. Tenemos un plan que está proyectado hasta el 2030 y que lo que buscamos es definitivamente mejorar progresivamente la calidad de aire con el objetivo principal, que es salvaguardar la salud pública y proteger el medio ambiente, y eso es lo que siempre nos convoca y por eso se realizan las acciones que hacemos. Este plan tiene 10 ejes temáticos y 5 ejes transversales, y ahí es donde nuevamente planteo que agradecemos mucho la invitación porque es la posibilidad de que podamos compartir con la ciudadanía, más allá de entender la problemática, qué es las otras cosas que hacemos. Entonces, este es un acuerdo metropolitano que está desde el 2017 y que fue de construcción participativa. Entonces voy a comentarles un poco sobre cada uno de los elementos que tiene el PIGECA, que es nuestro Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, pero también invitarlos a que ustedes mismos puedan entrar a la página del área metropolitana en la sección de calidad del aire. Aquí van a encontrar todo lo relacionado con los elementos del PIGECA y ustedes mismos pueden evidenciar cómo vamos en el avance de esos indicadores. Recordemos que para nosotros es muy importante como cuál es la meta que tenemos. Entonces, acá estamos viendo 3 gráficas. Estas son gráficas que se vienen trabajando con el Ministerio de Ambiente, donde en la línea naranja de la gráfica del lado izquierdo es la situación que tenemos para material particulado de PM2.5. La gráfica de la derecha es todo lo que tiene que ver con material particulado PM10. Estaba buscando, bueno, espero que puedan ver el puntero. Y entonces en la gráfica de la izquierda lo que podemos ver es... ¿Perdón? Perdón, no está corriendo la imagen, me parece. ¿En qué diapositiva? Me parece que no está corriendo la imagen. Ahora sí. No sé. Ahora sí. Creo que sí. Y puedes proyectar la presentación, se vería mejor. ¿Puedes proyectarla? A ver, nuevamente, ahí. Ahí ya vemos tu presentación, pero faltaría proyectarla, que se vea en grande, porque no solo vemos, se ve un poquito más lejos. Se ve un mejor aire. Pero deberían estar pudiendo verla, porque a mí me sale como si estuviera en proyección completa. No, yo creo que entonces compartiste la pantalla que no era. Espérenme entonces un momento, por favor. Hago para dejar de compartir el screen. A ver, espérenme un momento, voy a hacer algo diferente. Y aquí voy a ponerle pantalla completa, permitir, a ver. ¿Ahí mejoró? No, no estamos viendo la pantalla. A ver. Solo vemos las cámaras. Yo creo que cuando tú le dices compartir, aparece arriba como unas pestañas y arriba Sí. dice
En esas pestañas tal vez toca escoger la hoja correcta. Pero entonces, vale, voy entonces a hacer aquí algo y acá. Pero cuando hago eso, me lleva PowerPoint, permitir. ¿Ahí la están viendo como pantalla completa o se está viendo como...? Ahí vemos tu PowerPoint, pero no como pantalla completa. No sé qué podamos hacer al respecto. Qué pena, yo interrumpo, subdirectora, entonces si quieres podemos poner la presentación, yo la pongo y te la voy pasando. Bueno, intentemos así, a ver si de pronto funciona. Ahora sí proyectó. O sea, en el momento en que... Ahí se ve la presentación, pero no está proyectada. De pronto la podía presentar así, si no hay problema. Ahí ven mi presentación en este momento. Pero no como pantalla completa. Ahora sí. Y así ven la presentación. Ahí sí, perfecto. Listo, perfecto. Déjenme un segundo, yo apago el micrófono y ya les pongo la presentación. Entonces, porque ahí... Vale, entonces, Lu, ¿y las diapositivas anteriores se lograron ver? No pudimos ver las anteriores. No, entonces yo voy a hacer un recorrido rápido, igual creo que las presentaciones luego las podemos compartir, pero para que podamos estar entonces en contexto. Acá esta diapositiva lo que estaba presentándoles era cómo tenemos planteado el plan de gestión futuro sostenible, donde tenemos 3 ejes temáticos. Uno de estos ejes temáticos es la sostenibilidad ambiental y allí se aloja el programa número 5, que es gestión inteligente del aire. Entonces, realmente todo lo que hagamos está relacionado allí, y una de las cosas que tenemos que se viene desarrollando desde el 2017 es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, que está proyectado para el 2030. El objetivo de este plan, Luz, si quieres la siguiente, el objetivo de este plan es mejorar progresivamente la calidad del aire del Valle de Aburrá, y lo más importante para nosotros es que salvaguardamos, y el objetivo que tenemos es salvaguardar la salud del habitante metropolitano. Entonces, para esto, el PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, tiene 10 ejes temáticos. Luz, siguiente, porfa. Tiene 10 ejes temáticos y 5 ejes transversales. Entonces, allí realmente es un acuerdo metropolitano que fue construido de manera participativa y está operando desde el 2017. Entonces, lo que voy a presentarles ahora es un poco de qué es lo que hay al interior de esos ejes temáticos y cómo tenemos una visión integral de lo que para abordar la problemática. Siguiente, Lu. Los invitamos entonces también, la anterior, porfa, es a que puedan visitar la página del área metropolitana, donde ustedes mismos pueden encontrar en los diferentes links cómo van los indicadores de este plan y cuáles son las acciones que se están realizando para el mismo. Este plan no solamente son las acciones que desarrolla el área metropolitana, sino también el seguimiento que se le hace a los diferentes grupos de trabajo y a los diferentes sectores con los que se han ido identificando compromisos y acciones. Entonces, algo muy importante, dale siguiente, Lu, es que el avance del cumplimiento de las metas no solamente está medido por los indicadores que nosotros definamos, sino también por las mediciones que tengamos. Entonces, aquí tenemos 3 gráficas, donde la gráfica de la izquierda nos muestra lo que tiene que ver con material particulado PM2.5, la de la derecha con material particulado PM10, y la línea que va hacia arriba en naranja es la proyección de si no hubiésemos hecho nada durante estos años, qué hubiese sucedido. Luego tenemos entonces hacia abajo la línea azul, que es la implementación estimada del plan en el 2017 cuando se proyectó. Sin embargo, posterior a eso salió la resolución de ministerio
nacional del Ministerio de Ambiente, donde es la línea punteada que se ve, donde se plantea, iniciamos con una proyección de PM 2.5 de 25 microgramos metro cúbico, donde tenemos una meta de llegar a 15 microgramos metro cúbico. En este momento, la línea amarilla, que es la que va bajando, en donde iniciamos con 33 microgramos metro cúbico, podemos ver que en este momento estamos en un promedio anual de 24 microgramos metro cúbico y la meta que tenemos por reglamentación nacional es poder llegar a 15. Entonces, para eso todos los sectores tenemos un compromiso muy grande, nosotros, no solamente nosotros como autoridad ambiental, sino todos los sectores que están involucrados en la dinámica que tenemos en el Valle de Aburrá. Para esto, entonces, hemos identificado un ejercicio de gobernanza activo, siguiente, Luz, donde hay diferentes instancias de participación. Entonces, tenemos las instancias operativas, que están básicamente el Comité Técnico Intersectorial, que existen y se reúnen con frecuencia, y los diferentes comités operativos. Hay unas instancias de decisión, que es la Junta Metropolitana, donde se reúnen los 10 alcaldes y el director del área metropolitana, la dirección del área metropolitana y un comité gestor que está todo el tiempo en el seguimiento de las decisiones. Y hay algunas instancias de asesoría en las que se encuentra un consejo rector, un consejo asesor científico, la mesa permanente de calidad del aire y la escuela de ecología urbana. Voy a correr un poquito porque tuvimos problemas de tiempo inicialmente, entonces en la siguiente lo que vamos a empezar a ver es qué es lo que hay alrededor de cada uno de esos ejes. Entonces, como les mencionaba, tenemos 5 ejes transversales. El primero es la articulación institucional, donde invitamos a que cada entidad desde su rol y desde su especificidad puedan comprometerse y hacer parte del ejercicio. Entonces está allí la Junta Metropolitana, integrada por los 10 alcaldías y el director del área metropolitana, la mesa permanente de calidad del aire, las diferentes universidades, las autoridades ambientales, porque ahí no estamos nosotros, no somos solo nosotros como autoridad ambiental en área urbana, sino también nos articulamos con Cor Antioquia y Cornare. Y en el eje transversal número 2 es todo lo relacionado con pedagogía, educación y cultura ciudadana, porque somos muy conscientes de que si no logramos comunicar cuál es la problemática que tenemos, no podremos tampoco actuar frente a la misma. Entonces está ahí una serie de ciclos de capacitación, los conversatorios, diferentes foros científicos, y tenemos un programa muy fuerte articulado con cultura y educación que se llama Ecologizadores Metropolitanos, donde invitamos también a diferentes acciones para los ciudadanos que puedan tener en su cotidianidad. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos cuál es el eje transversal número 3, que es todo lo relacionado con la comunicación pública. Nosotros tenemos el compromiso de informar cómo estamos con la calidad del aire y en qué momento entramos en los diferentes episodios de contaminación atmosférica que se nos presentan en el año. Entonces, allí vemos las imágenes, por ejemplo, de la rueda de prensa que tuvimos el 14 o 15 de octubre, donde decretamos el inicio y la gestión del episodio de contaminación atmosférica en el que nos encontramos en este momento y todas las acciones que se realizan frente al tema. En el eje transversal número 4 tenemos todo el marco regulatorio que se vive actualizando y fortaleciendo tanto de nivel nacional como cuáles son las soluciones metropolitanas de aplicabilidad regional y cuál es como nuestro marco legal y jurídico para poder actuar, adicional a las responsabilidades legales y jurídicas que tenemos frente al tema. Ya en la siguiente diapositiva, entonces encontramos el eje transversal número 5, que es cómo hacemos seguimiento y evaluación a este plan. Entonces allí se han definido 17 indicadores prioritarios y otra serie de indicadores mucho más específicos que se revisan en el Observatorio Metropolitano de Información. Esta es la información que es pública, que ustedes pueden estar revisando constantemente y que se mantiene actualizada gracias a convenios que realizamos con las universidades. En este momento tenemos un convenio con la UPB, quien nos apoya en ese ejercicio de revisión y seguimiento a las diferentes acciones del PIGECA.
En la siguiente diapositiva, entonces, ya nos vamos a concentrar en los ejes temáticos. En el eje temático 1, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con fortalecimiento, generación y aprovechamiento del conocimiento científico y la tecnología. Ahí es donde tenemos el proyecto CIATA, por ejemplo, que es donde el proyecto CIATA nació como un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, pero en el año 2015 se unieron las redes de revisión de calidad del aire. Entonces allí tenemos, por ejemplo, esa información, tenemos convenios con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, también venimos trabajando los diferentes factores de emisión y el ciclo de conducción. Entonces todo lo que tiene que ver con ciencia es lo que estamos trabajando en este eje temático 1. En el eje temático 2 tenemos el componente de planeación de ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad. Aquí entonces entra el PMOD, que es el Plan Estratégico Metropolitano, donde generamos algunos lineamientos para que los 10 municipios del Valle de Aburrá puedan tener como una ruta rectora de hacia dónde vamos, y fue un acuerdo metropolitano al finales del año pasado. Y tenemos la política pública de construcción sostenible del Valle de Aburrá, que fue adoptada en acuerdo metropolitano del 2015. En el siguiente eje temático, que es el eje temático 3, nos concentramos en todo lo relacionado con el impacto ambiental de los viajes motorizados y promover las movilidades más eficientes. Entonces, allí hacemos un proceso muy cercano con las empresas de más de 200 empleados, donde tenemos la exigencia de que tengan el plan MES, que es el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible, donde se manejan unos anillos donde las personas puedan acceder o en bicicleta o caminando o en transporte público a sus lugares de trabajo. En el eje temático 4 tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación hacia una movilidad eficiente y baja de emisiones. Allí se acoge todo el programa Encicla, que se maneja desde la Subdirección de Movilidad, y cómo realizamos un ejercicio articulado para fomentar el uso del transporte público y compartir el vehículo los vehículos particulares. En el eje temático 5, que es la siguiente diapositiva, encontramos entonces lo relacionado con la industria y los servicios competitivos bajos de emisiones. Allí hacemos un acompañamiento desde el programa de producción y consumo sostenible para que las industrias puedan identificar cómo ir disminuyendo las emisiones que generan. Esto no es, en este punto, es relacionado con los mejores procesos de combustión en calderas, en hornos y diferentes acciones que se puedan realizar al mismo. En el eje temático 6, estoy corriendo un poquito porque ya se me cumplieron los 15 minutos, pero con las dificultades de tiempo de conectividad que tuvimos al inicio, voy a tratar de llegar ya al final. En el eje temático 6 tenemos todo un programa de incremento de espacios verdes, arbolado urbano y la protección de los ecosistemas regionales. Allí tenemos diferentes metas. Tenemos la meta de lograr el mantenimiento del millón de árboles que se había sembrado en la administración anterior y en esta administración 2020-2023 poder lograr sembrar 1 millón más, donde garantizamos un acompañamiento de las especies de por lo menos 4 años. Tenemos toda la estrategia de Banco 2, donde estamos caracterizando alrededor de 1.000 familias, y la declaración de áreas protegidas en contextos urbanos. Y muy importante, y es como me parece un espacio muy adecuado para compartir, y es que todos los ejercicios de aprovechamiento forestal, nosotros recientemente lo estamos revisando a partir de la unidad de valor ecológico de cada una de las especies, y es allí donde se define cómo se hace ese ejercicio de aprovechamiento forestal o no. En la diapositiva número 7, en el eje temático número 7, tenemos lo relacionado con la efectividad en la cobertura y control y las sanciones a los agentes contaminantes. Ahí en la diapositiva ustedes están viendo las resoluciones. Nosotros todo lo que hacemos lo tenemos avalado por el IDEAM y por el Ministerio de Ambiente, y tenemos entonces las unidades móviles que a veces se encuentran, que se llaman el Escuadrón del Aire, donde se realiza ese control
a las fuentes móviles, y también tenemos las visitas a las empresas para atender las fuentes fijas. En lo que va del año tenemos alrededor de 2.500 actuaciones en las 688 empresas que tenemos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que eso equivale más o menos a unas 2.000 fuentes de emisión, que es a las que se le realiza seguimiento, y en el momento tenemos alrededor de un 70% de cumplimiento de la normatividad, y con el otro 30% se están realizando las investigaciones y los procesos que nos competen como autoridad metropolitana. En el eje temático 8 es lo relacionado a la atención oportuna y eficaz a los episodios críticos de contaminación del aire. Ahí es donde se acobija el POECA, que es uno de los videos que también invito a que puedan ver en la página. El POECA nos plantea esa ruta rectora en estos episodios como en el que nos encontramos en este momento, donde no solamente es tener medidas restrictivas, sino avisar cuál es el episodio que tenemos, cuáles son las acciones que se pueden realizar como gestión del episodio, y en caso de ser necesario, allí se cobijan también las medidas restrictivas. En el eje temático 9 es todo lo relacionado con la protección y transformación de las zonas sensibles de contaminación. Entonces, de allí surgen las SWAP, ya sea para zonas urbanas de área protegido, para procesos para movilidad y las personas, o las SWAP relacionadas con las fuentes móviles y con las fuentes fijas, perdón, donde tenemos entonces unas SWAP industriales. Y en el eje temático 10 tenemos el acompañamiento y el trabajo que se realice con los sistemas de carga y los beneficios a los agentes en función de acuerdo al aporte que realizan a la calidad del aire, y allí estamos trabajando en este momento con la Universidad de Antioquia en una prueba piloto para evaluar las partículas de PM2.5 que se generan en estos transportes de carga. También hago la invitación en caso de que alguna de las personas que nos esté escuchando tenga este tipo de transportes de carga y puedan participar en esta prueba piloto para obtener el distintivo vehicular, que es un permiso especial para que en caso de que en los episodios tengamos fases de alerta o emergencia donde tengamos que recurrir al pico y placa ambiental, con este distintivo vehicular, si pasaron la prueba, pues no tendrían que acogerse a ese, y tendrían además la tranquilidad y la satisfacción de saber que están contribuyendo con un mejor aire para el Valle de Aburrá. Entonces, esta fue de manera muy rápida la presentación que habíamos preparado, donde queríamos sobre todo contarle a la ciudadanía cómo hacemos muchas más cosas, aparte de revisar y controlar las fuentes fijas y las fuentes móviles, donde tenemos diferentes oportunidades de participación, pero también hay diferentes oportunidades donde la ciudadanía puede hacer el seguimiento. Ustedes, pues está la aplicación CIATA, está la página del área metropolitana donde pueden revisar la información, y es la invitación a que todos somos parte de la generación de las emisiones, pero también todos podemos ser parte de la solución, no solamente en compartir la problemática que tenemos de calidad del aire, sino también en las diferentes acciones que podemos llegar a realizar. Entonces, esta es de manera muy general la presentación que habíamos preparado, y quedo atenta entonces a disfrutar y aprender con las presentaciones de mis compañeros, y al final estar atenta a las preguntas. Bueno, muy buena, muchas gracias Ana María Roldán, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Gracias por tus conocimientos, gracias por tu ponencia. A continuación le damos el espacio a Diana Arboleda, que viene en representación de la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal. Recordemos que Diana nos hablará sobre las responsabilidades de las ciudades. Diana, bienvenida y puedes comenzar. Tienes el micrófono apagado, Diana. ¿Logran ver la pantalla? Ahora sí, ¿la logran ver? Sí, sí la vemos. Bueno, entonces, este conversatorio
tiene una dinámica diferente, posiblemente porque pretendemos tratar temas que posiblemente para la ciencia son nuevos, y aunque sabemos que, que tenemos un valle estrecho, que tenemos un valle de la Aburrá, en el cual nuestra topografía hace que tengamos episodios muy fuertes en cuanto al tema de contaminación ambiental y calidad del aire, sobre todo en las épocas de lluvia que comprenden los meses de febrero, marzo, y también el otro episodio que sería en este mes de octubre. Entonces, pero no queremos hablar solamente de lo que son las fuentes móviles y fijas, que es algo que realmente hay que hacer, y yo sé que la autoridad ambiental va a hacer y se va a encaminar a hacer esos controles que se requieren. Entonces, nosotros somos el Valle de la Aburrá y tenemos un gran privilegio con respecto a otras regiones de nuestra Colombia, y es que tenemos cómo medir esos materiales particulados en el tema de calidad del aire. Entonces, pero tenemos que saber algo, tenemos que saber que nuestro entorno no es solamente el Valle de la Aburrá. Y esto nos va a llevar a mirar algo, y es que cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de medio ambiente, muchas veces creemos que estas fronteras que delimitan nuestras regiones, nuestros países, todo nuestro continente, eso llega solamente hasta ahí. No, el medio ambiente rebasa fronteras. El medio ambiente es tan dinámico que un agua contaminada, por ejemplo, en Colombia, puede afectar en Brasil o puede afectar en Venezuela. O también podríamos pensar que las corrientes marinas pueden llevar afectaciones de un lado a otro. Asimismo, los vientos. Entonces, aquí, cuando vamos a hablar de calidad del aire, estamos pensando que las afectaciones que hay en regiones de nuestro continente pueden hacer afectaciones en el planeta. Y entonces, desde esa dinámica, debemos comenzar a pensarnos a nivel global. Si seguimos pensando en pequeño, si seguimos pensando en los límites geográficos impuestos a veces, por las utopías naturales, sino que por las regulaciones internacionales. Entonces, sino por las regulaciones internacionales. Entonces decimos, no, ¿qué pasa acá? La primera vez que yo vi algo ya desde el tema científico fue en el 2019, cuando el doctor Belalcázar, que está presente acá, con otro grupo de científicos, empiezan a mostrar y a decir que la quema de biomasa a nivel de región puede afectar a nivel de calidad del aire de los centros urbanos. Y él lo decía y lo gritaba y lo reitera y lo machaca y lo grita desde su Twitter, y nadie quiere escuchar, nadie quiere ver, nadie quiere oír. Entonces, desde ese sentido, parece tan valioso que él nos esté acompañando acá, y yo le agradezco de antemano, doctor Belalcázar, que está aquí con nosotros, porque realmente necesitamos esta nueva visión a nivel de la... Entonces, que yo veía lo que pasa acá con lo que el doctor Belalcázar, también otras cosas, y era desde otros grupos ambientales, desde Bolivia. Ellos anunciaban y contaban cómo la Chiquitanía se estaba quemando, cómo en Brasil también se quemaba, cómo se estaba deforestando todo, y también hablaban de varias causas.
Entonces, a nivel satelital, entonces nos hablaban de emanaciones de monóxido, de dióxido de carbono, de muchos elementos, y aquí estuvimos en la cuarentena. Y cuando estuvimos aquí en la cuarentena, estábamos todos encerrados. Y desde los periódicos locales daban que qué pasaba, que miren, que estaba en rojo, que estaba en púrpura, y estábamos todos encerrados. Incluso hubo varios políticos que dijeron, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y si las fuentes móviles están guardadas, si están las industrias controladas, me encanta porque la gente empezaba a decir, bueno, aquí pasa algo, esto nos empieza a mover, pero sin embargo, la gente todavía no quería escuchar. Y sucede algo, y es que desde el agropecuario, eso va a que mirar, que va a haber que replantearlo dentro de las prácticas de MIPE, que es el marco integrado de PAC. Hay prácticas como las quemas. Y podemos ver que en nuestra región de la Orinoquía, de los llanos, en el Valle del Cauca, por ejemplo, queman porque sale más barato, o porque sale más barato, y porque son prácticas que deben de trascender y no deben resistir. Entonces, esas quemas también están haciendo afectación. De pronto, el doctor Velasco ahora nos contará de pronto de una manera más detallada esa temática ambiental. Y entonces es tan fuerte, es tan drástico la quema de la biomasa en Sudamérica, que ya se ven de forma satelital. Y entonces hay programas. Bueno, Diana tuvo problemas de conectividad. Bueno, entonces, si quieren, continuamos con Sergio Roa, que es el que continúa con su ponencia. Listo, entonces, Sergio, continúa. Recuerda que tú vas a hablar sobre el tema de producción insostenible en los procesos productivos y material particulado secundario. Bueno, buenas noches, me escuchan acá todos los presentes. Sí, te escuchamos, Sergio. Sí. Bueno, listo, buenas noches. Es un placer acá estar en este maravilloso conversatorio hablando sobre, creo que una de las principales problemáticas que afecta nuestra región es Valle Aburrá, y es la calidad del aire. Es un tema que venimos trabajando año tras año, es un tema que viene desde el año 2016, como digamos, como su punto crítico, pero obviamente esta problemática viene desde hace más de 20, 30 años. Este tema de la calidad del aire se ha venido estudiando. Es importante la labor que ha hecho el área metropolitana durante todo este tiempo en estos temas del estudio de la calidad del aire. Y bueno, y es importante que la región ha avanzado mucho en este tema de la contaminación. Yo quiero poner un tema acá importante que creo que en el Valle Aburrá no se ha tocado, y creo que a veces lo tocamos como con pañitos de agua tibia, y es el tema de cómo es el fortalecimiento de la industria, o cómo ha avanzado la industria en el tema de la calidad del aire. Pero antes de eso, quiero exponer un poco sobre el comportamiento del material particulado secundario, que obviamente es un fenómeno que de pronto, aunque hay estudios en todo el mundo que habla de este tema del material particulado secundario, es bueno saber en el Valle Aburrá que realmente no se ha hecho estudios relacionados con cómo es el comportamiento del material particulado secundario en el Valle Aburrá. Todos hablamos del tema de inventario de emisiones, en el cual dicen que el 20%, que el 90% es de fuentes fijas y que el 10% se da por fuentes móviles.
pero obviamente nos basamos que el inventario de emisiones que saca el área metropolitana cada año o cada 2 años es producto de las emisiones primarias. Y cuando hablamos de emisiones primarias, corresponde a aquellas emisiones que provienen directamente de la fuente, sea de la chimenea, sea del exhausto del motor. Ahí es donde se determina, bueno, cada año hay tantos carros, hay tantas empresas, hay tantas fuentes, hay un criterio de factor de emisión y con base a la demanda energética, con base a la cantidad de vehículos o kilómetros recorridos y el factor de emisión, se hace una metodología que se llama la metodología LEAP y que eso lo hace la Universidad Pontificia Bolivariana, y con base a esa metodología LEAP sacamos cuántos kilogramos o cuántos gramos o cuántas toneladas de emisiones de CO2, de CO, que es monóxido de carbono, de compuestos orgánicos volátiles, los OX, que es óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y los compuestos y los materiales particulados 2,5, que es el que está en este momento, que ha sido el contaminante criterio, el que más concentración ha tenido y el que más ha afectado el tema de la salud pública. Entonces voy a compartir pantalla acá. Voy a compartir aquí pantalla para que veamos un poco de pronto por qué es importante. Bueno, acá están viendo la presentación en... ¿La están viendo? ¿Me confirman si la ven en pantalla completa? Sí, correcto. Perfecto, entonces Se ve muy bien, Sergio. aquí lo primero es entender este cuadro que resumí como todo lo del tema del material particulado secundario. Sabemos que la concentración de PM2,5 total en el aire, o sea, cuando lo que mide las estaciones de monitoreo, se mide es una concentración de material particulado secundario, de material particulado PM2,5 total. Y obviamente eso lo componen los dos componentes, el primario y el secundario. Esa es la combinación de las dos diferentes fuentes, tanto que viene de la fuente que es la primaria, más la secundaria. La secundaria se forma en la atmósfera por medio de una formación físico-química, que son oxidación, condensación y nucleación. ¿Cómo así? Entonces tenemos el material particulado primario, que es directamente la fuente. Entonces los gases provienen del exhausto del motor y proviene de la chimenea de la industria. Y tenemos que proviene, según lo que se ha estudiado, que con también criterios, está los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y el material particulado, que en este caso estamos hablando del PM2,5. Esos componentes se llaman gases criterio y por medio de unas reacciones químicas que se dan en la atmósfera, porque obviamente la atmósfera es una mezcla donde existe luz ultravioleta, la energía solar, existe el tema de unas condiciones físico-químicas y unas condiciones de temperatura, presión, entre otros, se dan unas reacciones químicas. Y esos gases criterio, tanto el SOx, el NOx y el compuesto orgánico volátiles, se convierten en componentes que son sulfatos, nitratos, aerosoles orgánicos, aerosoles y sales de amonio. Estos materiales son prácticamente componentes del PM2,5 secundario, porque hay que entender que un material particulado es una sustancia o es un componente líquido o sólido que tiene un tamaño de 2,5 micros. Eso es el material particulado, 2,5 micros. Y por ende estos sulfatos, estos nitratos, estos aerosoles orgánicos y estas sales de amonio, obviamente hacen parte de este material particulado secundario. Por lo tanto, ahí es donde tenemos la diferente situación, tanto primarios que provienen de la fuente como los que se forman en la atmósfera. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto es la contribución del material particulado secundario a la concentración del PM2,5 en el aire?
Claro, no sabemos, porque no hay un estudio que nos diga cuánto es la proporción que se da por estos criterios. Nada más nos basamos en el inventario de emisiones, que solamente nos hablan de fuentes primarias, del material particulado primario, pero no tenemos en cuenta los otros contaminantes, los del SOx, NOx, COV, pues que son los que son precursores del material particulado secundario. Por lo tanto, hay que pararle bolas a este asunto, porque también hay que tener criterios para poder medir esas contaminantes. Aquí es como prácticamente reducido el fenómeno físico-químico del material particulado secundario. Acá vemos prácticamente cómo se compone el primario y cómo se compone el secundario en un material particulado secundario. Cuando hacemos estudios de filtros que se han hecho en diferentes partes, creo que en el Valle Aburrá el área también ha hecho estudios de filtros, aquí podemos encontrar diferentes componentes, minerales, carbono elemental, que es el famoso hollín o carbono negro, que es donde proviene directamente la combustión incompleta, y también encontramos elementos traza como metales, plomo, magnesio, mercurio, cromo, que es producto de la combustión de aceites y todo este tema de motores, entre otros. Y también encontramos los secundarios, que prácticamente son 4, sulfatos, nitratos, amonio y carbono orgánico secundario, o los aerosoles orgánicos secundarios, que se dan con esta serie de reacciones que la vemos en la parte de abajo. El SOx o el óxido de azufre produce los sulfatos, el NOx produce el amonio y el nitrato, y los compuestos orgánicos volátiles producen los aerosoles orgánicos o el carbono orgánico secundario. Bueno, consideraciones. Consideraciones acá. Consideraciones acá, qué pena que me salí un poco. El inventario de emisiones hablan del 90% de fuentes móviles y fuentes fijas, pero solamente nos basamos en las emisiones de primario. No se tienen en cuenta los otros gases criterios y su formación química. Hay que también hay que analizar ese asunto de los otros contaminantes, cómo son sus reducciones, cómo está reduciendo el SOx, cómo está reduciendo el COV, que llegamos a ver que es uno de los que más contaminantes o más toneladas de emisiones se dan en el Valle Aburrá. Yo saqué el inventario de emisiones, lo saqué del 2018, que es el último inventario que sacó el área metropolitana, que lo sacó el año pasado, y acá vemos las emisiones que se dan por diferentes contaminantes, tanto de fuentes móviles como de fuentes fijas. Y acá vemos que en total se da en fuentes móviles 52.000 toneladas de todos los contaminantes. Mire la diferencia entre, acá vemos en el gráfico derecho, la diferencia entre PM2,5 primario con el resto de contaminantes. Yo me pregunto, ¿cuál predomina? ¿Cuál predomina? En la atmósfera sabemos que el PM2,5 es más preocupante, ¿cierto? Pero mira que acá predomina el COV, predomina el NOx, inclusive el SOx, el SOx también lo supera por una mínima cantidad, que es prácticamente 3.520 toneladas año, y el PM2,5 primario 2.873. Y acá vemos los porcentajes del COV, se emite en un 61%, mientras que el PM2,5 primario se produce en un 5%. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el PM2,5 es el contaminante más preocupante? Es porque ahí hay una contribución importante de los otros contaminantes criterios, de los NOx, el SOx y el COV, porque ahí vemos las cantidades. Es una hipótesis mía, pero por lo tanto, que hay que hacer un estudio de comportamiento de material particulado secundario en la región. Es muy importante eso para conocer cómo es el fenómeno de los contaminantes. En Italia, en diferentes partes del mundo, ya han avanzado mucho en ese comportamiento del material particulado secundario, pero creo que el Valle Aburrá se requiere hacer este asunto. Y también lo otro que me preocupa, que también es pues como parte de este tema, es prestarle más atención a las fuentes fijas. En el Valle Aburrá hay 2.138 fuentes en 698 empresas, entre textiles, químicos, metálicos, metalmecánicos, entre otros,
que está en el inventario de emisiones. Por lo tanto, uno ve el plan de desarrollo del Valle Aburrá, el plan de desarrollo de Medellín, no se toca nunca el tema de fuentes fijas, nunca se toca. El tema de fuentes fijas, considero yo que ha sido pañitos de agua frías. Sí, claro, hay unas normatividades donde regulan el tema de las emisiones. Está la resolución 912 de 2017, está la ley nacional de calidad del aire de la 909, que habla del tema de comportamientos de fuentes fijas. Está todo el tema de control y vigilancia a las empresas. Pero entonces yo pregunto, ¿por qué entonces, devolviéndonos a este asunto, por qué hay 13.000 toneladas que se dan en el Valle Aburrá de fuentes fijas? Hay que prestarle atención a este indicador de toneladas totales de contaminantes en el Valle Aburrá. 13.000 toneladas anuales. Entonces, considero yo que es muy importante hacer estrategias. ¿Cómo podemos trabajar el tema de las fuentes fijas? Con prácticas de producción más limpias, pero obviamente hay que generar un incentivo para que estas empresas transformen su producción, porque muchas de estas empresas son pymes y no es el único hecho de que la autoridad ambiental llegue y les haga un control y seguimiento, simplemente generar programas donde se hable de generar incentivos para que las empresas transformen sus prácticas. El tema de la reconversión tecnológica, el tema de cambiar calderas de carbón por calderas de gas natural, ¿cierto? Inclusive calderas o hornos eléctricos. Ahí también hay que trabajar en este asunto de la reconversión tecnológica. La eficiencia energética es muy importante. Yo he visitado empresas en temas de asesoría donde uno ve esos tubos de vapor de calderas sin un aislante claro. Y lastimosamente uno puede ver que es porque el empresario no conoce, no sabe que eso está pasando. Uno va y les dice, vea hermano, acá está perdiendo plata, está perdiendo dinero y por lo menos está contribuyendo a que haya mayor contaminación. ¿Por qué? Porque si no hay aislante, tengo que gastar más calor y por lo tanto necesito consumir más combustible. Y si el combustible es carbón, por más razón todavía. Hay que trabajar todavía en el tema de la capacitación a los operarios. Muchas de estas prácticas se dan porque la gente no sabe manejar una caldera. Entonces es muy importante que estos programas se incentiven, estos incentivos, es capacitarlos. Está la resolución 912 que es muy importante, es un avance que se ha logrado en el tema de la producción más limpia en las fuentes fijas. Pero necesitamos más incentivos para que se logre que las fuentes fijas también sean un factor importante en el tema de la minimización y la mitigación de estos contaminantes atmosféricos. Sustitución de combustible. También Ecopetrol, también hay que resaltar la labor que ha hecho Ecopetrol con el área en el tema de reducir el contenido de azufre en combustibles, pero necesitamos más porque la gasolina todavía está muy alta en el tema de porcentaje de azufre. Mientras que el diésel ya está obviamente más alto, está más bajito, el tema de la gasolina todavía hay un porcentaje muy alto de azufre. Entonces es importante seguir trabajando en este tema. Y también con estas prácticas, con esta reconversión tecnológica, con esta eficiencia energética. Y cuando hablamos de la sustitución de combustibles, seguro que podemos lograr que estas fuentes fijas sean un actor fundamental. Pero para eso se requiere acuerdo de voluntades, que ya la hay, pero yo creo que ese acuerdo de voluntades hay que generar unas que sean voluntades, que sean vinculantes, y obviamente con una buena cultura empresarial y unos buenos incentivos técnicos y financieros, seguro que se puede lograr de que las fuentes fijas puedan ser un actor fundamental a la hora de minimizar los impactos ambientales. Eso es lo que yo quería compartir el día de hoy. Igual pues ahí pues para el público, espero pues que tengan algunas preguntas, estén dispuestos a resolverlas. Muchas gracias. Bueno, les cuento que hasta el momento todos los comentarios en el chat son positivos, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, a continuación invitamos al señor Luis Carlos Belalcázar, que nos hablará sobre la quema de la biomasa. Señor Luis Carlos, muy buena noche y bienvenido.
Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación, muy con todas estas presentaciones y todo el trabajo que se está haciendo en el área metropolitana. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Por favor, me confirman si están mirando mi pantalla. No, todavía no. No, todavía no. ¿No? ¿Listo? Yo creo que ya deberían verla. Sí, ya se está viendo. Sí, ahora ¿La están viendo? Sí. Listo. Bueno. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Muy contento, aprendiendo mucho de lo que se está haciendo en el área metropolitana. Voy a hacer una presentación muy corta sobre lo que hemos encontrado de calidad del aire en Colombia y en especial de calidad del aire y otras fuentes de contaminación. Entonces, inicialmente voy a empezar con esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver cuál es el estado de la calidad del aire para el año 2018 en cuanto a PM2.5 y NO2. En esta imagen que ustedes ven acá están las concentraciones de PM2.5 y tenemos las concentraciones promedio del año 2018 para 15 ciudades de América Latina. Entonces aquí está Bogotá, tenemos a Medellín y tenemos a otras ciudades. Al hacer esta comparación nosotros encontramos que las ciudades colombianas, principalmente pues Bogotá y Medellín, están en el promedio de lo que está América Latina y el Caribe. Hay otras ciudades que tienen niveles mucho más altos de material particulado, como lo son Mexicali, Santiago de Chile, pero nosotros estamos acá en el promedio. Una cosa interesante de este análisis es que estamos de todos modos, estamos por encima de las normas internacionales de calidad del aire y estamos muy lejos de la norma de la Organización Mundial de la Salud, de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a NO2, estamos igual, estamos en el promedio de ciudades de América Latina, Bogotá y Medellín están aquí en este promedio. Ciudades como Santiago de Chile presentan valores muy altos de NO2 y hay otras ciudades también pues, que presentan estos altos niveles de NO2. Y nosotros estamos en el promedio e igual estamos lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vemos qué ha pasado, esto es para el año 2018, pero veamos qué ha pasado en los últimos 20 años. En Medellín, en Bogotá y en otras ciudades de América Latina. Entonces, acá tenemos una gráfica de tendencias entre el año 2000 y el 2020 para el PM2.5. Este es un análisis que acabamos de terminar y lo hicimos con una nueva herramienta que desarrolló Facebook, que se llama Propet, que es una herramienta de estadística avanzada para analizar tendencias de calidad del aire. Entonces vamos a ver cómo está la situación en cuanto a material particulado. Tenemos nuestras 15 ciudades, acá está Bogotá y acá está Medellín, y están las otras ciudades que incluimos en el estudio. Lo que podemos ver es que en general en todas las ciudades la tendencia del PM2.5 es a la baja. Y una cosa interesante que encontramos es que en Bogotá y principalmente en Medellín, las concentraciones de PM2.5 han bajado bastante y la tasa de reducción que ustedes ven acá es una de las más altas de la región. Incluso Medellín presenta una de las tasas más altas de reducción de material particulado en América Latina. Y entonces esto es una felicitación para el área metropolitana porque este es el resultado de muchos años de trabajo, ¿no? Son muchos años trabajando para mejorar la calidad del aire y se nota que lo han logrado. En general la tendencia a lo largo de los años es a la baja, lo mismo en Bogotá y en otras ciudades, ¿no?
Veamos cómo está el NO2. El NO2, por el contrario, no muestra una tendencia hacia la baja. Está una tendencia muy leve a la baja en todas las ciudades de América Latina. Incluyó Bogotá, incluyó Medellín. No se observa una tendencia de reducción. Tendremos que trabajar mucho más en Colombia y en América Latina. Lo que hemos encontrado también es que, por ejemplo, en Santiago de Chile, las concentraciones de N2 están aumentando. El N2 es un contaminante que está directamente relacionado con el uso del diésel y con el incremento del parque automotor. Entonces, si se quiere reducir las concentraciones de N2 en las ciudades, toca trabajar en el diésel, en reducción de emisiones de diésel y sobre todo del número de vehículos que utilizan diésel como combustible. Bueno, pero esto pues es un estudio que se hizo para muchas ciudades de América Latina. En Colombia solo contamos con información de estas 2 ciudades. Sabemos que existen redes de calidad del aire en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, pero esa información no es fácil de conseguir y no está disponible. Agradecemos también al área metropolitana porque ellos cuentan con una buena red de calidad del aire y sobre todo su información está disponible en tiempo real. Es decir, uno puede entrar a la red, a la página del área metropolitana y descargar toda la información que necesite. Y eso ha sido muy útil porque nos ha permitido hacer todos los estudios que hemos hecho y nos ha permitido entender el problema y eso al final pues termina beneficiando a toda la comunidad. El llamado de atención es a las ciudades que mencioné, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, para que pongan su información disponible. Nos ha tocado poner derechos de petición para conseguir la información y no ha sido posible. Y por eso estas ciudades deberían estar aquí incluidas, pero no lo están. Por lo tanto, no es posible que hagamos análisis para tratar de entender qué es lo que está pasando y por lo menos o proponer soluciones. Pero bueno, de todos modos, contamos con otro tipo de herramientas que son, por ejemplo, el monitoreo satelital, los modelos globales de calidad del aire. Nosotros usamos información de monitoreo satelital para analizar cómo está la calidad del aire en Colombia. Nos concentramos en material particulado. Este es un estudio que publicamos en el año 2018 en una revista internacional en donde hicimos un análisis de la profundidad óptica de aerosoles en Colombia y lo que encontramos es que efectivamente Bogotá y Medellín no son las ciudades que tienen contaminación, no son las únicas. Lo que nos muestra las imágenes o los monitoreos satelitales es que hay material particulado en todo Colombia. Este es el promedio de 20 años, ¿sí? de los últimos 5 años. Esta es la concentración, la profundidad óptica de aerosoles promedio de los últimos 5 años. Como pueden ver, no es solamente Bogotá y no es solamente Medellín las que están contaminadas, hay contaminación en todo Colombia. Analizamos la información y tratamos de hacer una lista con el top 10 de las ciudades que presentan niveles de profundidad óptica de aerosoles más altos. Y aquí en esta imagen de la derecha está la tabla. Entonces, la ciudad que presenta el más alto nivel de material particulado es Cali, con una alta profundidad óptica de aerosoles. En el top, más alto en el top se encuentra Cartagena, Montería, Santa Marta. Bogotá está por acá abajo en el lugar 9º. Y miren ustedes, Medellín ni siquiera está en la lista. Pero es importante mencionar acá que esta es información satelital y que es básico, es fundamental en superficie. Afortunadamente Medellín cuenta con ese monitoreo en superficie, pero estas otras ciudades no lo tienen. Por ejemplo, Montería no sabe cuál es su calidad del aire. Ellos no están haciendo monitoreos. Cali está midiendo calidad del aire, pero no comparte la información. Entonces no es posible hacer una comparación de la información que se mide en superficie con la información que nos da el satélite. Hicimos esa comparación y ustedes pueden ver acá la correlación entre lo que mide el satélite en Bogotá y en Medellín y en Bucaramanga y lo que se mide en superficie. Fue muy difícil conseguir la información de Bucaramanga, en ese tiempo se logró, en estos últimos meses ya no ha sido posible y encontramos una correlación moderada, débil, pero estadísticamente encontramos que sí es representativa, hay una correlación representativa. Entonces, eso es lo que hemos logrado hacer con la información satelital. Nos llama mucho la atención por qué en Colombia tenemos estos altos niveles de material particulado. ¿Por qué todo Colombia? Por ejemplo, hay regiones acá en el sur, en el Caquetá, o acá en el norte, que son regiones apartadas que tienen altos niveles de material particulado. Y este estudio y otros que habíamos realizado nos generaron esa pregunta. ¿Por qué hay altos niveles de material particulado en todo Colombia y por qué hay altos niveles de contaminación en regiones apartadas?
Entonces realizamos otro estudio en convenio con la Universidad de los Andes, en donde nos dimos a la tarea de investigar por qué las concentraciones de material particulado son altas. Lo que encontramos también en la observación satelital es que en ciertas épocas del año, esta es una imagen de Colombia y del norte de Sudamérica, para el mes de enero, encontramos que en la temporada seca, entre enero y abril, hay un alto número de incendios forestales. Cada puntico naranja que ustedes ven acá es un incendio forestal para los últimos años. Encontramos que en esta época justamente hay un alto número de incendios forestales en todo Colombia, bueno, en buena parte de Colombia, y también en Venezuela, en todo el norte de Sudamérica. De color violeta ustedes pueden ver las trayectorias de las masas de aire, es decir, los flujos de las masas de aire, que llegan tanto a Bogotá como a Medellín. Y como pueden ver, no solamente tenemos un alto número de incendios forestales, sobre todo en la Orinoquía, por ejemplo, sino que las masas de aire, los vientos vienen de allá, vienen desde esta región de Venezuela, bueno, en realidad vienen desde el Caribe, atraviesan Venezuela, atraviesan Colombia, y todo ese humo que es producido por los incendios forestales es arrastrado hacia las ciudades, hacia Bogotá y Medellín y a todo Colombia. Este estudio fue publicado en una revista internacional de muy alto impacto y ha dado mucho de qué hablar. Veamos cómo es el comportamiento en un mes que no es temporada seca, en la mitad del año. Acá tenemos la gráfica para el mes de julio. Como pueden observar, esto es también el norte de Sudamérica, hay muy pocos incendios forestales, muy pocos puntos amarillos, puntos naranjas. Y las trayectorias de las masas de aire también cambian, empiezan a venir un poco más desde el sur y ya no vienen desde el este, como en este caso. Entonces, este estudio nos permitió concluir que los incendios forestales sí están teniendo un impacto importante en la calidad del aire de Colombia, en Bogotá, en Medellín y en muchas otras ciudades. Hemos hecho estudios, recién acabamos de terminar uno, que está en proceso de publicación, en el que encontramos altísimas concentraciones de material particulado en temporada seca en ciudades como en Florencia, por ejemplo, en Caquetá, y en Casanare, en Villavicencio. Hay altos niveles de material particulado y esos niveles de material particulado están relacionados con los incendios forestales que ocurren en esta época del año. Entonces es urgente que se tomen medidas para controlar los incendios forestales. Recientemente, hace algunas semanas, acabamos de publicar un estudio en el cual hicimos un análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá, en Medellín y en el norte de Sudamérica durante la cuarentena. Hicimos una comparación antes de la cuarentena y una comparación durante la cuarentena y después de la cuarentena. Acabamos de publicarlo y tiene unos resultados bien interesantes. ¿Por qué? Porque es que la cuarentena fue un experimento natural de gran escala que nos permite determinar o observar qué es lo que sucederá cuando tengamos un control, un efectivo control de las fuentes de emisión, cuando ya no hayan industrias o cuando las emisiones sean mínimas, cuando los vehículos dejen de estar generando emisiones. Entonces, ese fue un experimento natural muy interesante y en esta diapositiva siguiente podemos ver los resultados. Entonces, este estudio fue realizado por varios profesores de diferentes universidades de Bogotá y lo publicamos hace algunas semanas en una revista también de muy alto impacto internacional. Entonces, acá tenemos una gráfica de la variación de las concentraciones de material particulado desde antes de la cuarentena. Esto es el tiempo, toda la cuarentena. Esto es antes de la cuarentena. Aquí justamente empezó la cuarentena. Tuvimos una cuarentena estricta, que fue esta barrita que ustedes ven acá, esta porción, y luego tuvimos una cuarentena relajada que llegó hasta finales de agosto. En este caso, bueno, estamos cubriendo finales de junio. Y estas son las concentraciones de material particulado. Entonces ustedes pueden ver que las concentraciones antes de la cuarentena empezaron a aumentar y van hacia arriba. Llegó un momento en el que ocurrió la cuarentena, todo el mundo se encerró, se restringió la actividad, se disminuyó muchísimo la emisión de vehículos, de industrias. De todos modos, lo que observamos es que en los primeros días de la cuarentena no hubo una reducción tan significativa de material particulado. Y lo que encontramos es que en esta época justamente, acá tenemos una gráfica similar a la que ya vimos antes, estos son los puntos naranja, son los incendios forestales en el norte de Sudamérica. Antes de la cuarentena había un gran número de incendios forestales. En este año, en 2020, de color azul y verde, están las trayectorias de las masas de aire. Entonces podemos ver que
Además de que había un gran número de incendios forestales, las masas de aire venían justo de donde estaban los incendios forestales y esto era lo que estaba causando estos niveles altos de material particulado, como los vimos justo en los primeros días de la cuarentena, que nos mostraba ahorita Diana, en que las estaciones estaban de color rojo y todo el mundo estaba encerrado y casi no había actividad antropogénica. Entonces, esto explica ese comportamiento. Veamos qué pasó después de la cuarentena, ya cuando tuvimos la cuarentena relajada, ¿no? Cuando ya empezó la actividad vehicular, empezaron las industrias, hubo una reducción significativa, como pueden ver acá en Colombia, en el número de incendios forestales, ya no hay tantos puntos naranja, y además las masas de aire ya no vienen de los lugares donde hay incendios forestales, y por eso hubo esta reducción en los niveles de material particular. Entonces concluimos que efectivamente los incendios forestales tienen un impacto en la calidad del aire en Colombia, que deben ser controlados, que hay días específicos donde todo confluye, que es como una tormenta perfecta en donde todo confluye, confluye la meteorología, confluyen los incendios forestales, las inversiones térmicas, y en esos días es que ocurren las alertas ambientales. Y esas alertas ambientales se deben en parte a la quema de biomasa, a los incendios forestales. Hemos encontrado, en este estudio encontramos que en algunos días incluso los incendios forestales pueden representar el 50% del material particulado. No siempre, solamente en algunos días. La mitad del material particulado que se encuentra en las ciudades, por lo menos en Bogotá y en Medellín, proviene de los incendios forestales. Pero como les digo, tienen que confluir muchas variables para que ocurra eso. Bueno, y veamos qué pasó con el NO2 en esta época de cuarentena. Entonces, lo que vemos nosotros acá, estos son imágenes satelitales también. Tomamos imágenes de un satélite que se llama Tropomi, una herramienta muy valiosa, muy útil. Estamos haciendo un zoom en este cuadrito y acá pueden ver a Bogotá, a Medellín y a Bogotá. Esto fue antes de la cuarentena, es decir, acá en esta franja de tiempo, en el mes de febrero, marzo. Esto fue un día antes de la cuarentena y como pueden ver las concentraciones de NO2, la columna de NO2 fue bastante alta en las dos ciudades. Esto fue durante la cuarentena estricta y miren ustedes la reducción tan grande que hay en el NO2. La respuesta es directa. El día que se terminan las emisiones de NO2, al otro día las concentraciones o las columnas de NO2 muestran una reducción significativa. Y cuando inicia ya la cuarentena relajada, entonces los niveles de NO2 vuelven a aumentar y vuelven un estado similar al que estaban antes de la cuarentena. Entonces podemos concluir, claro, hay una respuesta del NO2. Como pueden ver, el NO2 sí es un contaminante que está localizado porque está justo sobre las ciudades, ¿no? Está sobre Bogotá, Medellín y otras ciudades. No ocurre lo mismo con el material particulado que está sobre buena parte de Colombia. Bueno, y entonces concluimos que una reducción en el tráfico automotor va a ocasionar una reducción significativa en el NO2. No sabemos qué puede pasar con el material particulado porque depende de muchos otros factores. Cuando hay incendios forestales no va a haber una reducción tan significativa. Bueno, les agradezco mucho. Aquí tenemos una foto de nuestro grupo de investigación, nuestros colegas, nuestros estudiantes. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto me pueden escribir a este correo. Pertenezco al grupo de investigación en calidad del aire de la Universidad Nacional de Colombia y con mucho gusto, pues, las preguntas que tengan, en lo posible trataré de responder. Muchas gracias, señor Luis Carlos, por su valiosa intervención. Ahora le damos el espacio a Diana para que continúe con su ponencia. Diana tuvo un problema de conectividad. Diana, puedes continuar con tu presentación. Bueno, creo que el tema de las quemas y de la agricultura y la ganadería. Entonces, bueno, les quiero contar también, pero ya el profesor pues nos hizo un esquema muy, muy profundo, y entonces lo que queremos mostrar acá también con el tema de las mesas ambientales es que están sucediendo quemas en el sur del continente, están sucediendo quemas en todo el planeta y están haciendo afectaciones
a nivel planetario. Aquí, por ejemplo, vemos unas imágenes del 2019 donde fueron muy publicitadas y se compartieron mucho por redes. Estas imágenes corresponden al año 2020 y para resaltar me gustaría que vieran pues el tema de Venezuela, el tema de Colombia y realmente qué es lo que se va a hacer al respecto. Entonces, también tenemos los vientos alisios como una de las razones por las cuales este humo puede llegar a nuestras regiones. Entonces, miremos que esta es la línea del Ecuador y cómo mueven los vientos en dirección hacia él. Ahora bien, el tema de quemas está asociado, según algunos grupos ambientalistas, al cambio del uso del suelo. Entonces, según algunos grupos ambientalistas, por ejemplo, de Bolivia, se están dando, digamos, terrenos a los colonos y estos queman para cultivar, y también se habla de cultivos de transgénicos y todo. Entonces, son muchas las razones las que están llevando a que estas quemas a que estas quemas se intensifiquen. Entonces, también se habla, y es que hay que mirar, y es algo que yo siempre me he preguntado, y es por qué las compensaciones ambientales se dan a los humanos y por qué no darle las compensaciones ambientales al mismo ambiente, a la misma flora, a la misma fauna. ¿Por qué no darle una compensación ambiental a un río, a una quebrada? ¿Por qué las compensaciones ambientales son para nosotros? Entonces, desde ese punto de vista, es una visión muy antropocéntrica. Entonces, para finalizar, queremos hablar de la frase de este señor Lawrence, que se utiliza en muchos temas ambientales, y es que el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Entonces, cualquier afectación que hagamos nosotros acá puede afectar otras regiones, o en otras regiones pueden hacer unas afectaciones que nos lleguen acá. Entonces, miremos, muchos de los que tildan de responsables son la ganadería y el agronegocio. Entonces, ahí hay que hablar de temas de responsabilidad social, de responsabilidad empresarial, aunque el tema de responsabilidad social y empresarial que trata, por ejemplo, la norma ISO 26000, es un tema más de voluntad que de obligatoriedad. ¿Hasta qué punto esas normas van a servir para que haya una contención de lo que está pasando? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, pensamos que de pronto debemos difundir esta información en la población y hacerla más digerible a las personas de a pie. Tenemos que hacer ciudades responsables de los productos que consuman. Nosotros que tenemos que saber que de dónde vienen los productos que de los ecocidios vamos a consumirlos. Entonces, hay que hacer un seguimiento a los productos, una verdadera responsabilidad social empresarial que se castigaría con el no consumo de los productos. También se habla de la reducción del consumo de carne. Entonces, si te comes en una sentada 1 kilo, 2 kilos de carne, pues se merma la porción. Y hay otra cosa fundamental: no cambiar el uso del suelo, porque es que prácticamente llegan, queman una selva y luego cambian el uso del suelo. Cuando se cambia el uso del suelo, no hay posibilidad de que haya una regeneración, de que haya una restauración ecológica. Hay que hablar de las alianzas y acuerdos entre naciones. Entonces, aquí realmente a nivel de región es muy difícil, porque hasta dónde nos compete a nosotros como región esto, ¿no? Simplemente podemos hacer una difusión, pero esto ya le tocaría, digamos, a nivel de países. Entonces, también podríamos mirar, ya hay vigilancia satelital
tenemos que hacer educación, innovación tecnológica, en fin, tantas cosas que habría por mirar y desde la mesa ambiental del corregimiento de San Cristóbal, desde los temas ambientales, desde los ambientalistas y ambientales, hay que hacer una alianza, hay que hacer un camino donde realmente miremos las causas de lo que nos está pasando. A los panelistas, muchas gracias por haber participado en este primer conversatorio y bueno, vamos a pasar entonces a donde nuestra moderadora, Luz Dari Paniagua, para que entonces miremos lo de las preguntas. Muchas gracias. Sí, Diana, primero que todo, muchas gracias, tú lo dijiste, a todos los ponentes, a nuestros 4 ponentes, por compartir esa información tan valiosa sobre este importante tema que es calidad del aire. A continuación, les damos unos minutos a las personas que están en el chat y que quieran hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. Hasta el momento no hay una pregunta así específica para hacerles a ustedes. Bueno, démosles unos segundos a ellos, a ver si alguien quiere preguntar. Hay una pregunta de Vitalia. Esa pregunta dice, ¿cómo llega la contaminación desde las quemas de biomasa en varios puntos del continente del Valle Aburré del país entero? Sí. Dari. Bueno, ¿quién de ustedes la puede responder? La hace Vitalia María Ruiz. Yo creo que esa respuesta dada por el profesor, todos quedaríamos muy felices. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Cómo llega la contaminación? Lo que pasa es que nosotros tenemos en el mundo unas corrientes de aire, unos flujos de aire que mejor dicho, la atmósfera no está quieta. El aire se está moviendo y está circulando por todo el mundo. Dependiendo del lugar donde uno esté, en la latitud, la longitud donde esté, las masas de aire se van a mover de una cierta forma. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Medellín y en Colombia, en la época seca, el aire proviene principalmente del Caribe, proviene del este. Y ese aire, cuando pasa por las regiones donde se está quemando la biomasa, donde están ocurriendo los incendios forestales, recibe ese humo de los incendios forestales y lo arrastra, lo trae hacia las ciudades, hacia Medellín y hacia Bogotá. Entonces es un proceso de transporte, de contaminación. No solamente ocurre en Colombia, ocurre en todo el mundo. Justamente hace algunas semanas en California hubo incendios forestales muy fuertes, seguro ustedes escucharon de eso, y en esa región los flujos de las masas de aire van hacia el este, vienen hacia el este, y se encontró que incluso el humo de los incendios forestales de California llegó hasta Inglaterra, es transportado por el viento y llega hasta Inglaterra. Puede ocasionar deterioros en la calidad del aire a cientos o a miles de kilómetros de la fuente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el polvo del Sahara. Hay tormentas de polvo del Sahara, especialmente en el verano, en junio, y ese polvo es arrastrado por el viento por el Caribe, hacia América Latina y principalmente afecta Centroamérica y en algunas ocasiones el Caribe colombiano y muy, muy rara vez Medellín y las ciudades en los Andes. Entonces es un fenómeno natural que ocurre y es un fenómeno de transporte muy común en todo el mundo. Por ejemplo, cuando ocurrieron los incendios en Australia el año pasado, ese humo de los incendios forestales de Australia vino a dar hasta Argentina. Eso está documentado, publicado, avalado por la comunidad científica. No es nada nuevo, es nuevo para nosotros en Colombia porque nadie antes se había puesto a revisarlo, pero en el mundo ya tiene muchos años, no es nada nuevo, entonces es así y tenemos que ver qué podemos hacer ya para resolverlo, ¿no? Tenemos que actuar sobre las fuentes, en este caso se requiere una intervención ya a nivel nacional porque incluso tenemos humo que viene de Venezuela y que nos afecta la calidad del aire acá en Colombia. Y lo que hemos visto últimamente es que el humo que producimos nosotros acá en Colombia, el material particulado, en el sur de Colombia, en Caquetá, está afectando el Ecuador, el norte del Ecuador.
Entonces es un fenómeno, eso se llama contaminación transfronteriza. Estamos transportando contaminantes de un país a otro. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, señor Luis Belalcázar. Entonces, yo creo que ya damos por terminado este conversatorio organizado inicialmente por el corregimiento de San Cristóbal. Nuevamente a los 4 ponentes, mil gracias por hablarnos de este tema tan importante que ya lo he dicho en varias veces, que es la calidad del aire. Palabras para... Hay otra pregunta que también hace Vitalia, de últimas que hizo. Pues, el polvo arena del Sahara contamina también y mejora la calidad del aire. Si quieren, respondo yo la pregunta. Sí, profesor, dale. Listo, bueno. ¿El polvo del Sahara contamina la calidad del aire? La respuesta es sí. El polvo del Sahara sí contamina la calidad del aire, contamina pues el aire en las ciudades, pero no en Colombia. Contamina el aire en el Caribe, en Centroamérica, en Cuba, algunas veces en Miami, algunas veces esporádicamente en el Caribe colombiano, ¿no? De pronto Barranquilla, Cartagena, La Guajira, esporádicamente pueden tener algunos niveles de contaminación producidos por el polvo del Sahara, pero en los Andes es muy raro, muy pocas veces ocurre. Lo que hemos visto es que son fenómenos que ocurren una vez o dos días cada 5 años. Entonces la respuesta, sí contamina el aire, pero en Colombia no es tan serio, no es tan grave. Sí es un problema en Centroamérica, en algunos países centroamericanos, no en Colombia. Yo ahí quisiera agregar pues al profesor, y es que generalmente no, pero por ejemplo en el primer episodio que tuvimos este año, pues es una partícula que efectivamente llega también al valle y que por las condiciones geográficas que tenemos se queda atrapado digamos, en nuestra cuenca. Entonces, sí nos contribuye en la acumulación de material particulado que tenemos porque se suma a las partículas que nos atrapan en los periodos de estabilidad atmosférica. Entonces, efectivamente, no siempre afecta, pero por ejemplo este año, en el primer semestre del año, vimos que sí nos vimos afectados por esta situación del polvo del Sahara. Y ahí el profe pues me podrá corregir un poco si es necesario. No, de acuerdo, sí tiene razón. Es esporádico, ocurre, no es tan frecuente, pero no debemos desviarnos, no podemos permitir que estos fenómenos, sobre todo el fenómeno del polvo del Sahara, nos distraiga de lo importante, y es que las emisiones, la mala calidad del aire que ocurre en Medellín o en el Valle de Aburrá es por la contaminación que se genera en el Valle de Aburrá, y eso es lo que ocurre todo el año, excepto 2 o 3 días o un día cada año. Bueno, les pido a cada uno de ustedes unas palabras de despedida, por favor. Vale, pues yo me voy entonces a adelantar esas palabras de despedida. Realmente agradezco mucho esta invitación, disfruté pues mucho poder compartir lo que hacemos, pero también disfruté mucho poder conocer un poco la información que nos compartieron Sergio, Diana y el profesor Luis Belalcázar, que realmente es un profesor con el que el área metropolitana no ha tenido la oportunidad de trabajar, pero nos place mucho encontrar como validación de la información que hemos compartido a la ciudadanía, y yo creo que eso ha sido muy importante. Voy a retomar un poco esta pregunta que nos está proyectando Luis sobre la quema de pólvora e invitar entonces a que efectivamente pues una última invitación, y es que esas acciones cotidianas, como lo manifestaba el profesor, pueden aumentar o pueden disminuir la acumulación de material particulado que tenemos en el Valle de Aburrá, que en los episodios de contaminación se nos puede aumentar la sensibilidad y el efecto que generan. Y allí la pólvora sí genera un efecto que aumenta estos materiales particulados que tenemos. Ahora hemos tenido mucha pólvora en este episodio de contaminación atmosférica y eso no ha sido bueno. Y adicionalmente,
tenemos también la temporada dicembrina. Entonces, pues una invitación a que dentro de esas acciones cotidianas que hacemos, ojalá disminuyamos el uso de la pólvora, no solo por todos los efectos que ya conocemos, sino también porque nos pone en situaciones muy complejas en lo que tiene que ver con calidad del aire. Entonces, muchas gracias a todos por este espacio y desde el área metropolitana seguimos muy atentos a poder trabajar de manera cercana con las diferentes mesas ambientales, desde el área de educación y cultura y desde el área de la subdirección ambiental. Muchas gracias, Ana María. Te tendremos en cuenta para otros conversatorios. Diana, continúa. Unas palabras. Bueno, agradecerles a todas, a todos por el acompañamiento y mirar cómo se puede construir un camino a nivel ambiental, no solamente en el tema del aire, sino en tantos temas que nos competen a nivel de región, a nivel de país, y agradecerles a todos los que estuvieron acá, al doctor Sergio Rúa, a la doctora Luz David Paniagua, a todos por este acompañamiento. Muchas gracias por todo. Gracias, Diana. Y Sergio, continúa. Bueno, muchas gracias a todos los presentes pues por esta invitación a este escenario. Muchas gracias a la Mesa Ambiental de San Cristóbal por invitarme a este escenario. Desde Cosinergia, pues agradecerles pues con estas invitaciones. Contribuimos a generar territorios y organizaciones más sostenibles. Esa es la misión que tenemos desde Cosinergia. Y obviamente pues agradecerle a la metropolitana también a participar en este escenario. Saludar al profesor Luis Belalcázar por esa importante información sobre la quema de biomasa. A la directora Ana María Roldán también por esa retroalimentación en torno al PIGECA, al cumplimiento del PIGECA, y también a Diana Albolea también por esa presentación en torno a el cambio del uso del suelo, las quemas y todo eso. Y es importante tener en cuenta que los impactos ambientales son obviamente relacionados, son temas transversales y sistémicos. Cualquier acción que hagamos que genere un impacto desencadena otros impactos. Por lo tanto, la invitación que yo dejo el día de hoy es generar una cultura ambiental clara, concisa, donde mitiguemos el mínimo impacto y así podemos trabajar en poder mitigar otros impactos que le pueden trabajar consecuencias de un impacto que uno haga. El tema de la calidad del aire es producto de muchas causas y si podemos trabajar en las causas, vamos a lograr unos efectos deseados. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Sergio por tus palabras. Señor Luis Belalcázar, antes de que diga sus palabras para la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal, es un honor tener en este primer conversatorio sobre calidad del aire a una persona como usted, a una eminencia del conocimiento de calidad del aire. Tiene el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Agradecer nuevamente al área metropolitana, a todos los organizadores por este evento. Y quiero reiterar nuevamente el agradecimiento al área metropolitana por poner a disposición la información que tienen, que es muy valioso que esa información esté disponible, que sea abierta. Nos ha permitido hacer las investigaciones que realizamos, y nos permite pues generar el conocimiento, ¿no? Es gracias a ustedes que es posible generar conocimiento y que entre todos busquemos soluciones a estos problemas de calidad del aire que tenemos en nuestro país. Muchas gracias y a la orden, con mucho gusto en lo que les ofrezca, estaré atento a sus requerimientos. Bueno, antes de terminar, de dar por terminado este conversatorio, quiero agradecer también a todos los organizadores de este evento, a la Mesa Ambiental del Corregimiento de San Cristóbal, a Redman, a Ecosinergia y a la área metropolitana.
y al señor Sergio Rúa también por prestarnos esta plataforma, ya que tuvimos al inicio un problema de conectividad. Bueno, entonces damos por finalizado este conversatorio y nuevamente mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias.